Dejó Antena 3 después de 25 años para incorporarse a Telemadrid como estrella de las mañanas, como la reina de las mañanas de Telemadrid, de alguna manera, ¿no? Bueno, yo no diría tanto, no aspiro a reinar. Yo con tener un papelito, para tener un papelito en el equipo es suficiente. La verdad es que fue algo inesperado, porque yo dejé Antena 3 porque había hecho un recorrido y estaba en un momento de tomar decisiones. Yo creo que es ese vértigo que te da el pasar, a veces pasas franjas de edad y dices, ¿qué es lo siguiente? ¿No? Yo había cumplido 50 y decía, tengo que tomar riesgos profesionales, porque aquí he hecho prácticamente todo. Y en ese momento en el que estoy buscando un cambio, un giro profesional, pues aparece esta oportunidad y dije, bueno, venga, vamos a hacer un intento más, porque esto no lo he hecho y tengo que saber si lo sé hacer, ¿no? Y bueno, ahí entramos para un ratito y ya cumplimos 5 años. Sí, pero en cualquier caso, pasar de una cadena de televisión de cobertura y tal. Sí. Siempre, bueno, a veces se dice, bueno, es jugar en una segunda división. Sí. ¿Tú eso, cómo notaste ese cambio de una cadena a otra? Bueno, menos presión, más... Cambia muchas cosas, pero es que es realista. O sea, tú estás en primera división y vas a regional. ¿Pasa algo? ¿Tienes menos calidad profesional? No, pero obviamente tienes menos medios, tienes menos oportunidades, te ve menos gente. Pero fue una decisión absolutamente libre y personal, ¿no? Yo en algún momento determinado dejé la tele pensando que mi recorrido en la tele se había acabado y de repente esto fue como, vamos a hacer algo diferente, un programa en el que tú ya tienes otro papel, que no eres simplemente un presentador, sino que, digamos, aportas mucho de tu personalidad y vamos a ver si funciona y si a la gente le gusta lo que ve y si no, pues nos vamos porque ya estábamos de salida, ¿no? Pero me encontré con que no había necesariamente que salir de la tele, que había otras cosas en las que aprender el recorrido. Entonces, sí tienes esa sensación de que has cambiado de primera a regional, porque no hacerlo es pensar, no ser realista, pero no pasa nada. También se vive con mucha más tranquilidad. Es que no es comparable el nivel de presión, no es comparable. Internamente puede haber sus momentos de tensiones en una privada por una cosa, en una pública por otra, pero la sensación esta de sentirse observado y que cualquier pequeño error se convierte en un drama en una televisión grande, cuando estás en una pequeña, todo es mucho más relativo. Y yo realmente siempre digo, he ganado mucha calidad de vida, entre otras cosas porque además me queda 15 minutos de casa, o sea que he ganado mucha... Y que tengo una vida ordenada, que yo tantos años en el Parlamento lo que tenía era un desorden brutal, ¿no? Oye, 5 años en un programa de televisión, en este caso en 120 minutos... es bastante, o sea, quiere decir que el programa no solo se ha consolidado, sino que compite y compite con programas de... Sobre todo aquí, vamos, en Madrid, lógicamente. Pues compites con la audiencia de Madrid, compite claro. con los grandes, ¿no? Pero la alternativa que tienen no es otras cadenas de Madrid, la alternativa que tienen son cadenas nacionales. Claro. Y si todavía sí acepta una parte notable, digamos, de la audiencia venir a vernos, pues es un lujo, ¿no? Y la verdad es que es un recorrido que las circunstancias lo han favorecido y nos ha ido bien, nos podía no haber ido tan bien, sobre todo inesperado porque el programa arrancó en un verano, arrancó a finales de junio. Lo que podías esperar eran 5 semanas, ¿no? Porque cuando alguien arranca un programa en junio normalmente está mirando, probando una fórmula y a ver qué tal, y bueno, vamos a tirar hasta diciembre, ¿no? Y luego pues ahí nos hemos ido consolidando y ahora yo creo que hay un espacio ahí para, lo haga yo o lo haga cualquiera, hay un espacio para la actualidad por la mañana y una actualidad, digamos, cercana a lo que pasa en Madrid, pero también sin perder de vista nada de lo que pasa en España y en el mundo, claro, porque todo al final... todo está interconectado. Cuando alguien dice o cuestiona la existencia de las televisiones autonómicas como que son prescindibles, a veces se habla mucho del dinero que nos cuesta y que de alguna forma pues están al servicio del gobierno de turno, ¿no? Del gobierno regional de turno. ¿Tú qué argumentos tienes para defenderla? Pues porque yo he trabajado a lo largo de mi vida profesional en distintos medios, sobre todo en una televisión privada, donde he hecho el grueso de mi carrera, pero antes había trabajado también en una televisión pública, que era la Televisión Española en Madrid, en la agencia EFE, he colaborado también en otros medios. Mira,
todos los medios tienen sus servilismos, digamos, y sus presiones, y no cambia tanto la situación cuando te vas a una televisión pública. De verdad, yo sé que a la gente le cuesta entenderlo, pero es así. Lo que pasa es que creo que las televisiones públicas, las autonómicas y las nacionales, tienen una función, y es que hay cosas que tú tienes que contar porque te debes a unos accionistas, a un consejo de accionistas que son otros ciudadanos. Primero te debes a ellos, y entonces da igual que sea más efectista, más impactante o que arrastre más audiencia, lo tienes que contar igual. Y segundo, tienes un sentido de la responsabilidad con lo que el dinero que te gastas es muy alto, porque la televisión pública de Madrid, por ejemplo, es una televisión barata, ¿no? Nosotros no hacemos un programa de mañana. Si comparases nuestro presupuesto con los demás programas, y te quedarías impresionado, ¿no? Con muy poquitos medios se hacen muchas cosas. También es verdad que no te tienes que viajar, que casi todo lo haces en Madrid, prácticamente todo, ¿no? Pero que se pueden hacer un producto digno, y si no tuviera nadie viéndolo, podías decir, ¿y yo para qué tengo abierto este chiringuito? Pero no es así. O sea, hace un servicio público y la prueba está en que tiene una audiencia. Ana Rosa, Susana Griso, Ferreras, ¿con cuál tienes más afinidad? Quizá con Ana Rosa, que es de alguna forma tu jefa también, ¿no? A ver, Ana Rosa es mi jefa porque es la productora. La productora, es la jefa directa, y el que nadie interprete como que Ana Rosa llama por las mañanas y dice que lleváis hoy, ¿no? Porque en absoluto eso es así. Ana Rosa es la presidenta de una productora que hace su programa, que hace el mío y que hace otros programas, además también en alguna otra cadena autonómica, o sea, no es el único. Yo tengo mucho respeto profesional a Ana Rosa, la conozco hace muchos años y la he seguido siempre, pero le tengo un gran aprecio a Susana Griso, con la que he trabajado codo con codo. Tengo, lógicamente, respeto profesional a Ferreras, que aportó a la tele una forma de hacer, ¿no? Y por el camino, ahora mismo estoy compitiendo con mi amiga y compañera Lourdes Maldorado, que está a la misma hora en Televisión Española, Diego Losada en 4, que ahora mismo hay una oferta muy variada y yo diría de muy alto nivel, así que pues yo ahí me pongo siempre a la cola y con máximo respeto a todos, porque es verdad que es difícil. Al fin y al cabo la gente no se sienta a ver la tele por la mañana, algunos sí, pero van, entran, salen, la tienen haciendo compañía, y encontrar tu espacio no es tan fácil. Las tertulias son un elemento fundamental en todos estos programas. Yo no sé hasta qué punto los debates y los temas que se ponen sobre la mesa son los que realmente interesan a la gente de la calle, porque hay veces se percibe que es mucho sobre lo que se ha dicho, lo que ha dicho el líder del PSOE, el líder del PP, lo que ha pasado en el Congreso por la mañana. La tertulia, al fin y al cabo, es un formato de análisis y de colocación en contexto de las cosas que pasan. Es verdad que hay temas que interesan más y otras menos. Desde luego, si hablamos de vivienda, es algo que compete a todo el mundo. Si hablamos de sanidad, obviamente sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y a veces la política está muy pegada a las digamos, prioridades familiares y domésticas de cada uno, y otras veces más alejada. Pero lo bueno y lo malo de las audiencias, que te hacen muy esclavo, es que ahora te miden el minuto a minuto. Si tú te pones a hablar de lo humano y divino, de lo que dijo y lo que le respondió, muy alejado de la cotidianidad de la gente, te das cuenta al día siguiente como la curva se cae. Y normalmente le dedicamos más tiempo en las tertulias y en el análisis, que me gusta más llamarlo así, a colocar en contexto las cosas que pasan para que la gente tenga elementos. Yo me dice, es que sí, siempre tiene que ser de unos otros. Bueno, es que la gente, cuando busca la opinión de un analista, no está buscando a alguien que le convenza de lo contrario de lo que piensa. La gente está buscando argumentos para pelearse con su cuñado el domingo, ¿no? Entonces busca gente que piense como él, pero que le cargue de argumentos y le diga, pero es que esto es lo que está pasando en tal país. La gente quiere que alguien le cuente lo que él no tiene tiempo de leer cada día en la prensa. Y ese es el trabajo de los analistas, buscar información y colocarla sobre la mesa. Y usted ya tiene que hacer argumentos. Ahora elija, ¿no?, con qué se queda. Sí, pero quizá los españoles hemos perdido ese espíritu antes, que era como más de tolerancia, de escuchar al otro. Ahora es lo acabas de decir tú, ¿no? Queremos que nos digan reafirmarnos, que nos dé la razón. Reafirmarnos en lo que ya nosotros creemos o pensamos. Después de tanto tiempo como cronista parlamentaria, creo que son 20 años o algo así, ¿no? ¿Qué análisis harías tú de lo que ha sido y lo que es ahora el Parlamento? Bueno, yo creo que todo, la sociedad se ha sectarizado, y de eso forma parte pues un nuevo lenguaje común en el que ya las redes sociales imponen, ¿no? Imponen verdades absolutas, aunque no estén contrastadas.
Hay una frase que me gusta mucho que repite una amiga mía que dice: el mundo se divide entre los que quieren tener la razón y los que quieren ser felices. Yo me dedico más a lo segundo. Pero creo que hay demasiada gente dedicada a imponer su razón, cada vez con más, y eso se nota, ¿no? El que quiere ser feliz está dispuesto a escuchar e incluso a que le convenzan. El que quiere tener la razón siempre está mal encarado y ofendido con todo el día. Y ahí yo creo que sobre todo cuando llegamos a periodos como este, ¿no? Preelectorales, bueno, estamos viviendo casi prácticamente en un periodo preelectoral, pero ahí se enconan un poco más las posiciones. Y sí, en política nos hemos contagiado de lo que está ahí en las redes y lo que es el nuevo lenguaje. Yo siempre cuento que cuando llegué al Congreso de los Diputados, año 96, los diputados y los periodistas compartíamos unos teléfonos que había en unas cabinas de madera que estaban ahí enfrente del hemiciclo. Y cuando pasaba algo y tenías que contarlo, pues te ponías y usabas una de esas cabinas y esperabas a que el compañero terminase para llamar a la redacción, o te ibas, digamos, a la zona de despacho, o sea, de redacción. Pero ahí las noticias esperaban por ti, ¿no? Luego, cuando yo me fui... Y de hecho, en aquella época, delante del hemiciclo había también una oficina que ponía correos y telégrafos, y allí los diputados se les transmitían las informaciones importantes, como mañana Comisión de Justicia a las 10, pasado el Pleno va a debatir tales asuntos. Cuando me fui del Congreso, lógicamente, las noticias no te perseguían por los pasillos, tenías que contarlo el primero, y además contarlo muy rápido, y además ser el primero en redes, y eso hace que cada vez se contraste menos, que haya menos rigor, y que en esa locura, ¿no? de intentar avasallar al otro siempre con tu verdad, tu última frase, se escuche menos. Y yo creo que eso que pasa en la política también es un reflejo de lo que pasa en periodismo. A mí me gusta mucho en las entrevistas escuchar, y me dicen, pero interrumpe, le digo yo, pero es que es muy interesante lo que está diciendo. Yo le llamo a este señor para escucharle, no he llamado para demostrarle quién es más listo de los dos, porque si fuera yo más lista que él, pues a lo mejor me tenía que entrevistar él a mí, ¿no? Ya. Tú entonces eras madre de 3 hijos en el Congreso, con unos horarios, me imagino, muy duros. Horribles. ¿Cómo conseguiste, no sé, conciliar? ¿Te quedó la sensación de que no habías podido estar tanto tiempo con tus hijos? Yo creo que conciliar nunca, y ahora estoy intentando reconciliarme con mi sentimiento de culpa, ¿no? Como todas las compañeras y compañeros, pero no, yo recuerdo... En las teles del Congreso siempre hemos coincidido una generación más o menos mayoritariamente mujeres, y el primer elemento de conciliación era que éramos muy cómplices. Y ese grupo, de hecho, que aparecemos por aquí en alguna foto que tenemos sobre la mesa, que son de nuestras amigas y compañeras, ¿no? Aquí se ven, pues son Solesona, María Antonia López de Telemadrid, María Yapar de La Sexta, María Galán de 4. Bueno, éramos ese grupo de compañeras en la que cuando a una de repente le llamaba un hijo, mamá, y tú estabas en el medio de un canutazo de alguien, le pasabas el micro a la de al lado, sujetaba el micro. Pero de la misma manera que pasaba eso, sabías que a las 4 tenías que ir a la Comisión de Sanidad porque venía el ministro, pero que tú tenías que ir un momentito al pediatra porque le habían dado cita a las 4:10 al niño, y entonces habías conseguido que alguien lo llevase desde casa y una compañera llevaba tu micro y tú te escapabas al pediatra. Entonces hemos trampeado, yo creo que en ese sentido las mujeres que trabajamos fuera de casa, yo creo que las que trabajan en casa también en otros ámbitos, hemos sido siempre muy cómplices y eso nos ha ayudado mucho, pero hemos conciliado muy mal porque yo siempre llegaba tan tarde. Una vez mi hijo pequeño, que era un tío con una mente muy rápida, era muy pequeñito y me dijo, mamá, ¿por qué tú siempre llegas cuando yo estoy en pijama? Porque las otras mamás llegan cuando sus hijos están en ropa. Y esa frase fue demoledora y no la he superado. Yo creo que cada mañana cuando lo veo, de alguna manera le pido perdón por llegar siempre cuando él estaba en pijama. Ahora, con lo que sé, no haría las cosas igual. Me impondría más. Pero yo no sabía decirle que no a los jefes. Y lo que más me arrepiento en la vida es de aprender a decir que no después de los 50. Tenía que haber aprendido por lo menos 10 años antes. Es un gran error, ¿no? Oye, esa relación que había entre periodistas y políticos, que empezó siendo pues eso, prácticamente de mucha amistad, de mucho compañerismo en el tema, bueno, pues porque en los años de la transición se continúa habiendo una buena relación. ¿Y eso es bueno o es malo para hacer luego información? Porque a veces te planteas cómo luego le vas a poner a caldo a este diputado con el que me tomo café por la mañana y me habla de su familia. Pero bueno, yo creo que es bueno que haya una complicidad, porque una cierta complicidad indica que hay un respeto mutuo y hay que partir de ahí para empezar a trabajar, porque unos y otros tenemos dos mundos muy paralelos que a veces se entremezclan.
La relación en el Congreso era más estrecha antes porque éramos menos periodistas y al fin y al cabo pues se establecía, digamos, había más clima de confianza. Ahora hay tantísimos medios y además tú podías hablar con un periodista como político, podía hablar con un periodista, decirle algo, luego darse cuenta que se había pasado, llamarle y decirle, oye, mira a ver esto que te he dicho, no lo cuentes todavía porque igual me calentó la boca y después me meto en un lío porque todavía no es público. Pero ahora no, porque tú le dices a algún periodista y a los 5 minutos está colgado en la página, ¿no? Es inmediato. Entonces, ahora las relaciones están un poco más teñidas de esa especie de distancia que establece el saber que la publicación de todo es inmediato y de que somos más, ¿no? Yo creo que tiene que haber una cierta complicidad, claro, con unas líneas. Hubo un momento en la transición que todo aquello era una especie de jolgorio de la democracia, ¿no? De descubrir juntos y de construir juntos una nueva sociedad. Un mismo objetivo, ¿no? Claro, trabajaban y se confundían en algunos momentos. Es verdad que tú cuando llegabas al Congreso en aquellos tiempos te contaban aventuras de cruces, ¿no? De relaciones incluso íntimas entre unos y otros que luego yo no vi. Sí que me encontré pues una compañera que se enamoró de un diputado, un par de casos de esos sí que me los he cruzado, pero en el momento en que esas parejas se convirtieron en pareja, uno de los dos se apartó, ¿no? O sea, no siguieron. Yo creo que no tienes por qué confundir. Si tú tienes una relación cordial, sabes que este señor hoy te está dando una noticia y sabes que hoy te ha dicho algo que no debería haberte dicho, que se ha dado cuenta, te está pidiendo que lo retengas y si tú eres honesto y quieres conservar tu fuente, hoy lo aguantas. Porque esa información, ese off the record que respetas hoy, es una fuente de información para mañana. Pero si te saltas todos los off the record, se rompen los climas de confianza y ya no vamos a ningún lado. ¿Quién es para ti el mejor orador que ha habido en el Congreso? Pues mira, me lo pregunta más de una vez y es difícil quedarte con una persona. Porque estaba pensando ahora viendo gente, pues mira, había una foto por aquí del último pleno de Alfonso Guerra. Alfonso Guerra era un señor que podía hacerte reír mucho, que tenía una carga de no sé cómo decirlo, creo que si lo digo con su nombre sería de mala leche por otro lado, y podía ser más o menos brillante. Yo me acuerdo de disfrutar muchísimo de un pleno, de los primeros que llegué, de un debate de enmiendas de presupuestos que puede ser lo más soporífero que te encuentres en la vida, porque era un debate que tenía Rodrigo Rato como ministro de Economía con otro diputado y empezaron a intentar explicar la política fiscal hablando uno de su tía y el otro de su madre. Y aquello se convirtió en un debate maravilloso. Primeros espadas de ese nivel, pues se fueron quedando pocos. Hombre, Rubalcaba era brillante. El mejor orador, que era lo que te iba... El mejor... Ha habido muchos, ¿eh? O sea, no sabría decirte uno solo. Yo quiero decir, Rubalcaba desde luego me parece de la gente más rápida y más ágil mentalmente. Pero yo he visto nacer, crecer y desarrollarse a muchos. Por ejemplo, yo me acuerdo de aquella pequeña diputada que se asomaba, digamos, con perdón de su grupo parlamentario, porque no terminaban de creer que hubieran elegido portavoz a Soraya Sáez de Santa María, como se fue convirtiendo en un personaje con un potencial brutal, ¿no? Es que ahora sí, seguro que soy injusta con alguien, pero ha habido gente, y sigue habiendo, ¿no? Cada X tiempo hay gente que tiene una habilidad extraordinaria para la comunicación y luego hay otros que consiguen convencer por aplastamiento, que es, mira, te voy a aburrir tanto con el rollo que te suelto que te vas, ¿no? No, yo me acuerdo de Xavier Trías, que era un personaje que daba gusto escuchar. Bueno, hubo gente buena. Sí. ¿Y el más colaborador con los medios o la persona que te facilitaba el trabajo? También habrá gente más de uno, pero... cercana y simpática. Pues mira... sí, asequibles. Asequibles... Mira, por ejemplo, asequible era Zapatero, que lo estoy viendo ahí en esa imagen. Porque la verdad es que siempre, como siempre entraba con la sonrisa... Sí, una entrevista, ¿no? Sí, en algún momento. ¿No? Zapatero era un presidente muy asequible y Aznar, por ejemplo, era un personaje muy distante, pero es su forma de ser, ¿no? Hay que decir, Zapatero era un señor que paraba y de repente si sabía que a alguien le había pasado algo personal, pues se paraba y te preguntaba. Es verdad que cuando Zapatero llega a presidente llevaba muchos años. Él, de hecho, había sido el diputado más joven de la Cámara y él siempre tenía la costumbre de comer en el comedor. Entonces se sentaba siempre en una esquinita y en esa mesa grande, si tú llegabas tarde,
a comer y ibas con el tiempo justo, entrabas, había hueco, te sentabas allí. Entonces se establecía como, era una mesa por la que circulaba mucha gente y él tenía relación personal con mucha gente. Pero, por ejemplo, José María Aznar, que es un señor que siempre entraba, o sea, serio, iba hasta el fondo, ¿no? Entraba por la puerta. Yo me acuerdo una vez que yo tenía el primer embarazo tremendamente obvio y se para en el pasillo y me dice, ¡ay, estás embarazada! ¿De cuánto? Y dije, pues para la semana que viene, presidente. O sea, que no se había enterado, ¿no? Me había pasado 9 meses allí y te digo que se veía, ¿no? Pero eso, bueno, son perfiles, ¿no? Y el que tenía más carisma, no sé, más carisma como político quizá, o como... Mira, ahora está viendo esta foto. Ahora se habla de que tenemos una clase política... Había mucha gente, ha habido mucha gente con carisma. Es que ha habido una generación de políticos. Yo, por ejemplo, me quedaría con Miquel Roca y yo ya casi no lo vi, me lo crucé. Pero luego, como presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, organiza algunas actividades coincidiendo con aniversarios bonitos de las primeras elecciones democráticas y tal. Y Miquel Roca seguía viniendo por el Parlamento y hablando. Y yo me quedaría, por ejemplo, con ese personaje, era arrollador, ¿no? Luego había otros. Recuerdo a Carrillo, cuando ya no era diputado, pero venía como periodista. Él llevaba una acreditación de periodista y durante mucho tiempo, cuando venían cosas de las que a él le gustaba escribir, se colgaba y se pasaba horas en el pasillo y decía, este señor que tiene 80 y tantos años, qué paciencia, ¿no? Estar allí en el pasillo esperando que acabe el pleno. Qué curioso. Has hablado de la persona que más facilidades daba a la prensa, o entre los que has citado pues, algunos. El que más borde... El que menos quería saber nada cuando se te cruzaba en el pasillo y no quería hablar, ¿quiénes son los más? Mira, Rato era, por ejemplo, muy seco. No era nada simpático, por lo menos conmigo, a lo mejor con la prensa especializada sí, como ministro. Pero Montoro era un señor que quería ser cercano y además, sobre todo, quería explicar muy bien lo suyo, que era muy difícil. Entonces, tú seguías a Montoro intentando sacar una declaración y él no quería decir eso porque al final a veces se calentaba y decía más de lo que quería decir y terminaba sacándole o esas frases que él no quería. Entonces tú ibas siguiéndole y al final había un recorrido con Montoro que era todo el pasillo, cruzar al otro edificio y cuando se iba a meter en el ascensor para bajar al parking se producía un corrillo igual de hora y cuarto. Ya está Montoro en la placita y era Montoro con 20 personas alrededor intentándoles contar lo suyo. Y cuando tú le decías, pero cuénteme esto, y decía él, ya estáis con las truchas. Si es que yo he venido hoy con la merluza y no me compráis la merluza y estáis con las truchas. La verdad es que tenía esa parte, porque los ministros de Economía siempre han tenido que explicar cosas complejas y nosotros los periodistas éramos generalistas de política y a veces simplificábamos mucho. Y Montoro hacía muchos esfuerzos. Y Solbes era muy didáctico también. A veces era aplastante uno y otro, aplastantemente didáctico. Tenías que echar tiempo y no ir con tacones, porque igual te tenían una hora de pie. Pero eran... Era agradecido. A veces, bueno, hay muchas críticas a la clase política, por el desencanto que hay entre la población, entre la opinión pública, pero realmente ellos son representantes de esta sociedad. Quiero decir, hasta qué punto tenemos lo que tenemos, porque es, a lo mejor, no sé. Yo creo que yo siempre he dicho que he trabajado muchos años de mi vida en el Congreso de los Diputados, he conocido gente brillante, gente bastante simple, gente rayando la tontuna, gente muy trabajadora, con una vocación de servicio y vocación pública desde puestos muy pequeñitos, porque luego hay mucho diputado de a pie que hace un gran servicio, y otra gente pues que tenía una habilidad extraordinaria para aparecer detrás del que hacía declaraciones como si estuvieras tomando decisiones, pero al final era un señor que no le veías tampoco trabajar. O sea, hay de todo, como en todos los pueblos y en todos los bares y en todas las empresas. Quiero decir, el Congreso, los políticos no son una excepción. Ahora, hubo un momento en que le pedimos a las élites intelectuales de país que lo mejor de cada casa viniese a construir una sociedad nueva, que fue la transición. Y vinieron porque querían estar en esa aventura y porque además aportaban y les aportaba, porque pasaron a la historia de nuestro país, de nuestra democracia, como los constructores. ¿Qué más prestigio te puede dar algo en la vida si te dedicas a la vida pública que haber construido la democracia de un país? Pero a partir de entonces, cuando ya era solo darle al pedal, ya dejaron de venir lo mejor de cada casa y vinieron los que pudieron. Y cuando me digo los que pudieron es que siempre tenemos el debate de que es que ganan mucho para lo que hacen. Bueno, depende. Hay gente que gana muy poco para lo que hace y otra gente que le sobra la mitad del sueldo porque no hace nada. Pero si tú les exiges, tienes derecho a pagarles. Lo mismo que se les pagaría a su nivel
profesional e intelectual en el ámbito de la empresa, por ejemplo. Si quieres lo mejor de cada casa, tienes que pagarlos y atraerlo. Hacerlo atractivo, porque la política desgasta mucho. Vienes, te somete a un examen. Si tú tienes un cuñado que una vez se saltó un semáforo, te puede arruinar la carrera. Estoy exagerando, pero ya sabemos que ha habido situaciones de gente que se fue por cosas que no les habían pasado a ellos. Y gente que se les hicieron un juicio y cuando la justicia le dio la razón ni siquiera estaban con vida para comprobar lo que había pasado. Quiero decir, la justicia a veces es muy cruel, empezando por el periodismo, la política, quiero decir. Es muy cruel, los periodistas lo somos, se aniquilan vidas por el camino, no está suficientemente bien pagado y el retorno tampoco es fácil. ¿Quién está en la política? Básicamente funcionarios, porque tienen el retorno. Y luego, ¿para qué estás en política? ¿Para conseguir el objetivo que tú le prometiste a tu ciudadano, representarlo y trabajar por él? ¿O al final el combate en políticas con tus iguales del partido para conseguir una posición relevante? Porque al final un diputado, si no le da el jefe del grupo la palabra, nadie sabe que existe porque no le dejan intervenir. Y lo que se produce es una batalla interna por el poder, más que una batalla pública por ser el que mejor haga el trabajo de los demás. Yo creo que todo tiene que ver con un fallo inicial, que es cómo están organizados los partidos y cómo está organizada la forma en que los políticos dan cuenta a la sociedad. No puede ser cada 4 años. Yo siempre digo, Parlamento británico, derecho de lobby, que es una cosa que existe. Tú vas al Parlamento británico, vas a ver a tu diputado por Madrid y este señor tiene la obligación de darte una cita si no puede recibirte. Eso le llaman derecho de lobby. Pero es que este señor tiene un día o 2 a la semana que tiene que abrir su oficina de su circunscripción para recibir a los votantes. Y esto es algo que yo haría en España. Si el diputado de Zamora, cuando se va a Zamora, el viernes y el lunes tuviera que abrir y escuchar, te aseguro que este señor, si tuviera esa sensación de que se lo jugaba más, hay cosas que se pueden mejorar. Es el debate eterno, por ejemplo, en las listas abiertas dentro de los partidos. Hay cosas que se pueden mejorar. Tu padre fue alcalde de Tomiño, de la provincia de Pontevedra. De ahí me viene a mí pasión por la política. Eso sí que es un trabajo. Ahora que estamos en puertas de las elecciones municipales, quizá el trabajo de los alcaldes, no lo sé si todos, pero esa es la política de verdad. De ellos no se les reconoce y es un... Yo siempre digo que esa es la política de verdad, porque al final el alcalde sabe dónde vive cada señor que tiene un problema y cuál es el alcance de su problema y dónde tiene que ir a pedir ayuda para ayudarle. El alcalde, como el caso de mi padre, que de profesión era veterinario y nunca dejó de trabajar como veterinario porque además tenía 6 hijos y no era compatible, el sueldo de alcalde no hubiera podido nunca mantenerlos. Por tanto, recibía su sueldo como veterinario y ninguna asignación como alcalde. Esa era una cosa absolutamente vocacional. Mi padre iba encantado al ayuntamiento, escuchaba, recibía. Yo aprendí un poco del sacrificio del político, de la política con el que está pegado a la calle. Y hay gente que, cuando hablo de política, que a mí me encanta la política, me atrae y me seguirá gustando toda la vida, dice, pero es que digo, un poquito de respeto, que la política es algo muy difícil también, es la gestión de nuestra vida y no todos lo hacen mal, hay que respetar mucho a la gente que tiene esa vocación de servicio público, que yo he visto muchos en este mundo. Oye, para ti desconectar del periodismo, incluso a lo mejor de la política, debe ser difícil estando casada con Manuel Campo Vidal. También periodista, porque, por eso te digo, apasionado de lo mismo. Que cuando llegas a casa al final, a lo mejor vuelves a hablar bueno, siempre. A ver, a mí me gusta, ¿no? me gusta desconectar a ratitos, nos gusta ver pelis, series, me gusta mucho leer, nos gusta escaparnos a Galicia, pero es verdad que la desconexión nunca es total porque un periodista es un personaje que siempre está de alguna manera enganchado. Un periodista está de vacaciones, ¿no? Pero en el móvil le salta una alerta cada vez que hay una emergencia, con lo cual siempre vas a... Oye, me sale una alerta de quien sea, que puede ser de la ABC o de la BBC, y no puedes dejar de mirarla, ¿no? Y lógicamente en casa no podemos dejar de comentarlo. Y de alguna manera hemos creado un clímax de vivir muy pendientes de la actualidad y comentarla mucho, que también ha hecho que nuestros hijos crecieran de una forma especial. Yo no era muy consciente. Luego, cuando ahora ya son adultos, los voy escuchando cómo hablan de eso, me doy cuenta de que de algunas maneras les hemos condicionado. También que en la mesa de la cocina siempre hubiera periódicos de papel y me alegro mucho de que no los hubiéramos retirado nunca, porque eso les ha enseñado a ver que el mundo
dura mucho más allá que las ventanas de tu cocina, ¿no? Que es más amplio y es más complejo. ¿Y qué tal te llevas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso? Muy bien, la verdad es que hemos coincidido poco, no tengo una relación de amistad ni muchísimo menos, hemos coincidido en actos públicos y profesionales, pues moderando el debate de las últimas elecciones, en algunas entrevistas, hace poco una comida de esas de trabajo con periodistas y correctísimamente bien porque ella tiene un buen trato muy amable, sí, no tengo ningún problema, ni con ninguno, creo que con ninguno. Madrid es diferente, de alguna forma parece que se destaca mucho esa diferencia, sobre todo Madrid y Barcelona, estas cosas de... a ti, no sé, tú que llevas muchos años viviendo en Madrid, si tuvieras que... Yo creo que hay una cosa que es diferente. Yo que he pasado mucho tiempo en mi vida yendo a Barcelona porque estaban allí los abuelos de mis hijos y íbamos constantemente, yo siempre decía, Barcelona era una ciudad que la gente era muy amable, tú preguntabas una cosa, se desvivían, pero luego tenías a otra gente que era como... marcando la distancia de no te me da la gana de hablarte en me pasa muy pocas veces, pero te hablo en catalán porque me da la gana, aunque te estoy preguntando, perdona, ¿me puedes repetir? ¿No? Bueno, había un pequeño porcentaje de gente que hacía eso, pero la ciudad en general es acogedora. Pero Madrid no es acogedora, Madrid es arrolladora. Madrid es una ciudad donde nunca nadie es de fuera y además que tengas un acento ni siquiera merece comentario. Eso no le pasa a nadie. Quiero decir que en otro lugar, yo soy de una provincia pequeña, de Galicia, y yo he vivido también gente que venía de fuera y entonces, mira qué gracia el andaluz, mira cómo habla el madrileño, parecen pijos. Aquí no se le pone un adjetivo ni una etiqueta a nadie que venga de fuera. Quiero decir que todos somos y todos tenemos un pueblo en algún lugar y esa mezcolanza enriquece. Entonces es verdad que Madrid hace de eso especial. Yo creo que forma parte está instalado en el clima, ¿no? No creo que nada lo cambie y da igual el que venga que enseguida entiende que aquí todo el mundo es bien recibido. Entonces eso genera una sensación de bienestar que me pasa con mucha gente de Barcelona y de Cataluña. Barcelona, que es una ciudad preciosa, y gente de allí que estaba muy enamorada de su ciudad dice, pero cuando vengo a Madrid... El otro día es que estaba leyendo a una escritora maravillosa que se llama Milena Busquets, que decía en uno de sus ensayos en el libro, decía, cuando voy a Madrid me pongo de buen humor, ¿no? Esta sensación de que la gente aquí está relajada y tranquila y menos tensa. Y aunque Madrid para la política y la opinión pública es una olla a presión porque todo se acelera, ¿no? Para la vida cotidiana la gente va bastante tranquila. Está relajada, disfruta de las cosas, disfruta de un clima que favorece el estar en la calle, el compartir, una ciudad llana que puedes caminar. No sé, hay muchas cosas que la hacen especial. ¿Qué sitio me recomendarías de Galicia? Hay muchos, pero ¿alguno especial? ¿Un rincón de...? Yo de Galicia te la recomiendo entera de arriba abajo. Pero bueno, yo soy de un rincón que... yo soy nacida en Vigo, pero todo el mundo tiene un lugar en el mundo, ¿no? Yo creo que tenemos algún que todo el mundo dice, refugio. Este es mi lugar en el mundo, este es el lugar en el que yo me encuentro bien, ¿no? Mi lugar en el mundo es la desembocadura del Miño. Es ese punto en el que si miras de frente es Portugal, si miras a un lado es Galicia, y si miras al otro y te fijas bien, a lo mejor ves la Estatua de la Libertad al final del Atlántico, ¿no? Esta sensación de ese... Además, la gente del norte de Portugal y tenemos una cercanía, una sintonía y te sientes como muy en casa, da igual de qué lado estés del río Miño, ¿no? Porque hay muy poquita distancia y lo cruzamos unos y otros constantemente para pasear, tomar un café o hacer compras. Y ese puntito ahí de ese paisaje tan especial que tiene la desembocadura del río y ese clima tan bonito que tiene el sur de Galicia, porque es un microclima estupendo, pues ese es mi lugar en el mundo. ¿Y por qué crees que Galicia nos trae a la política nacional a los líderes del PP principalmente? Me estoy acordando, claro, Fraga, Rajoy y ahora Feijóo. Y si y si llegas para atrás, claro, aún te encuentras algún otro. Franco, ¿no? Pero te quiero decir que no sé, yo creo es que una cantera de políticos del PP. Yo creo que hay una forma de hacer que puedes exportar políticos, ¿no? Porque Yolanda Díaz también viene de allí. Bueno, ¿por qué una forma de hacer? Porque creo que hay un clima bastante tolerante. Y hubo un momento determinado que había tensión nacionalista y en Galicia nunca lo hubo. Lógicamente hay un movimiento, ¿no? Pero no tensión con el idioma. Y en Galicia no lo había. El 95% de la población era bilingüe y no le generaba conflicto porque las dos lenguas
convivían dentro de cada familia. Había la costumbre de que tú con este cuñado siempre he hablado en castellano y en cambio con mi cuñada siempre en gallego, porque ella se crió en un pueblo pequeño donde él creció en gallego y este se crió en una ciudad donde se hablaba en castellano. Entonces, esa tolerancia y forma de estar en la vida un poco tranquila. Y es verdad que generamos políticos diésel. Cuando llegan a Madrid y les ponen en marcha los motores de gasolina, pasa la que la gente dice, oye, pero Feijóo, es que lo veo. ¿Lo ves qué? ¿Lo ves cómo es? O sea, Feijóo es un señor tranquilo, que no está todo el día en la bronca ni en el enfrentamiento. Lo que estás viendo aquí es lo que era él allí. Y Rajoy tampoco era un candidato que buscase la confrontación ni el choque. Y luego en la gestión tienen su forma de hacer diésel y les da resultados. Así que dejemos a la gente que se maneje con el motor que se considere más cómodo. Y para ir terminando, da la sensación de que sobre todo a las mujeres que estáis en el foco, en el escaparate, se os perdona menos cualquier lapsus, un error. Muchísimo. Que a los hombres, ¿no? Vamos, yo creo que tú tienes alguna experiencia. Sí. Bueno, y todos los periodistas que tengan un recorrido la habrán pasado, ¿no? Pero, cuando tú estás mucho tiempo con un micrófono abierto hablando y además en circunstancias que a veces la gente ni se imagina, porque la gente cuando te dice, bueno, y entonces aquello que lees te lo escriben y dices, mira, no, aquí no existe un ejército de minions que esté escribiendo tus textos para que luego tú salgas y te limites a leer. Los periodistas, eso no existe. Existen las películas. En la realidad, los periodistas nos sentamos cada día después de haber leído muchas cosas y haber estudiado mucho para defenderte y contar la realidad contextualizándola. Lo que te ha dado tiempo lo has escrito, lo que no lo improvisas, y eso en un programa de mañana de 3 horas, pues vas y vienes muchas veces. ¿La lupa se pone quizás más en mujeres? Pues tradicionalmente sí, porque los hombres tendrían que demostrar menos y la mujer se le daba por hecho que se la colocaba porque adornaba, ¿no? Siempre nos ponían una chica mona con un señor de más edad. La mujer florera, claro, ¿no? Y hemos ido ganando más espacio y hay cosas que no se perdonan. Yo, por ejemplo, hace 5 años, en mi primera retransmisión del 2 de mayo, empezamos el programa. Entró la cabecera, llegamos al aire libre, nos sentamos, entró la cabecera y empezamos a hablar y no funcionaba nada. Pero cuando te digo nada, Javier, es nada. Quiero decir, yo oía las órdenes del realizador hablando con el cámara de aquí, lo otro de no sé. No conseguía escuchar al editor, que era el que me tenía que decir vete a tal directo o vete al otro, lo que tenía preparado. No conseguía ver en pantalla porque en los 2 monitores nos falló todo. Y esos primeros minutos fueron una locura. Durante los primeros 20 minutos no sabíamos por dónde andar y fuimos tirando como podíamos. Y yo estaba ganando tiempo para que estuviera la primera conexión diciendo, bueno, este 2 de mayo celebra el día que el pueblo de Madrid se levanta contra las tropas francesas, y dije, en vez de francesas, que estábamos en plena batalla, llevamos todo el año hablando del traslado de Franco, en vez de francesas dije franquistas, y entonces en vez de Napoleón dije Franco, algo así. Sí. Bueno, es obvio que una persona ya con unos años no se sienta ahí sin saber la diferencia entre Napoleón y Franco, ¿no? Sí, pero parece como que ese pequeño borrón te cayera como si fuera un... Bueno, porque a alguien le interesa que sea así. Porque en el momento que una compañera me dice, oye, María, que me dicen por Twitter que has dicho esto, y dije, no, te estás equivocando, ¿cómo voy a decir eso? Y me dice, sí. Entonces yo no sabía qué estaba diciendo porque que alguien pruebe a hablar mientras alguien le está hablando dentro de la oreja, no al lado, sino dentro de tu oreja, porque era lo que estaba pasando con mi pinganillo. Cuando ella lo recuperó, me mandó el fragmento y dije, qué barbaridad. Entonces le dije a mi compañero, que era Ricardo, le dije, Ricardo, perdona, que tengo que aclarar una cosa que me acabo de enterar que he dicho y por favor discúlpenme ustedes que parece esto que ha sido un lapsus porque teníamos un poco de follón técnico, aclarado, no pasa nada. Bueno, pues la que se pudo liar esa tarde, el día siguiente y el día siguiente de inculta, burra, manipuladora, podemita, no sé qué, eso fue hace 5 años. Cada 2 de mayo, como máximo 3, alguien lo cuelga en redes y dice que fue ayer. Y ¿sabes la ventaja? Que cuando tenga 72 años seguiré teniendo siempre 50 porque estoy estupenda en ese vídeo. Pero alguien, porque es tan gravísimo el error. Tú lo estás escuchando y ves que es un contexto. Pero cuando las redes sociales son una ventana abierta para que todo el que está resentido, amargado y se quiere desahogar puede decir lo que sea de cualquiera porque tú sales en la tele y yo no, pues se dan estas circunstancias. ¿Qué haces? Yo cierro la ventana. No. Porque hay demasiado ruido. Cierro la ventana, ¿no? Cierro la ventana y me da igual. Di lo que digas. ¿Qué voy a hacer yo? Te voy a explicar cada día qué fue un lapsus. Cada día, de verdad. Una vez una señora me lo dijo gritando en la puerta del colegio electoral. Y dije, señora, por favor, si eso fue hace 2 años. Si pedí perdón en el momento, ¿cómo? Me lo montó un lío delante de mis hijos. Mis hijos estaban descolocadísimos porque
Sí, porque no entendían por qué insultaban así a su madre. Bueno, hay gente que está tan resentida que si eso le alivia, póntelo en bucle. Da igual. En algunas cosas parece que no hemos avanzado mucho. Yo sí, en otras probablemente sí. ¿Tú alguna vez denunciaste o en alguna entrevista comentaste que algún directivo de televisión española se había intentado sobrepasar? Quizás esas situaciones... Te diría más que directivo, a lo mejor jefecillo. siguen existiendo y no se Yo creo que denuncian, no, pero fíjate. hay que ser valiente y decirlo. Yo creo que no, pero te estoy hablando de algo que pasaba hace 30 y tantos años. Ya Cuando no te digo empezaba, ¿no? directivo, porque los directivos que tuve nunca hicieron nada que yo tuviese que reprochar. Hubiera sido también bastante grave. Pero el jefecillo del medio, ese que dice una chica de 20 y pocos empezando, ay, y te está dorando la píldora, qué futuro más brillante, qué bien lo haces, yo creo que lo vas a hacer muy bien, que vas a tener tal, y por el camino te está dando el mensaje de si te arrimas, te voy a ayudar a que consigas eso. Y te van enredando hasta que encuentra la oportunidad o la oscuridad suficiente para convertir esas palabras amables en la mano metiéndose por donde no debe, ¿no? Entonces, eso pasaba y no abrías la boca porque considerabas que formaba parte de los riesgos laborales de una chica jovencita que estaba empezando y no sabía cómo manejarse en el mundo. Y además, en aquel momento, una mujer en esa circunstancia pensaba, a ver si yo le di a entender algo, ¿no? Hoy en día yo creo que no. O sea, yo solo veo a mi hija, que tiene la misma edad que tenía yo cuando empecé, me senté en un plato por primera vez y digo, a esta no le pasa porque les corta la mano. O sea, yo creo que puede pasar, pero es que las chicas de hoy en día es que no tienen esos complejos ridículos que teníamos nosotras, afortunadamente. Muy bien, María, pues ha sido un placer estar contigo charlando de... Placer mutuo, muy entretenido. Me imagino que, bueno, pues ahora en época electoral pues tendrás más trabajo y además no sé si cambiaréis la programación o vais a hacer ¿tú vas a participar de moderadora en algún debate? Los debates este año los va a hacer solo informativos y los va a hacer Víctor Arribas, y yo tengo mi parte de las mañanas que son muy intensas y pasan muchas cosas. Y bueno, pues ya queda poquito, las campañas electorales cada vez me cuestan más, yo creo que me las saltaba y vaya, ponía las elecciones por sorpresa y que cada uno asuma lo que haya hecho hasta ese momento y ya está, nada de ensayos. Que gane el mejor, ¿no? Pues sí, que gane el mejor y además, sobre todo, que gane quien gane, respetemos al que gane y ya está. Estupendo, pues ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, gracias.